Muy buenos días, mi general, señores oficiales, señoras y señores, asistentes a este magno evento académico. Soy la mayor Paola Merino Urday y voy a ser la moderadora en esta conferencia magistral. El día de hoy, 18 de julio de 2022, en el marco de las actividades de la conmemoración por el 81 aniversario de la inmolación de nuestro héroe capitán, FAB, José Abelardo Quiñones González, Gran General del Aire del Perú y Día de la Fuerza Aérea del Perú, realizadas por esta ala aérea número 1, nos encontramos reunidos en este espacio virtual para asistir a la conferencia magistral denominada El legado de Quiñones para el imaginario nacional en el marco del nuevo orden mundial del siglo XXI, a cargo del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quien nos honra con su presencia y disertación. Esta conferencia magistral cumplirá el programa que ven en pantalla y tendrá una duración de 1 hora. Las preguntas podrán ser realizadas al término de la misma y serán remitidas mediante el chat de la plataforma Google Meet por los participantes, anotadas por mi persona para luego ser retransmitidas al señor conferencista. Como acto inicial, escucharemos las palabras del comandante general del ala aérea número 1, mayor general FAB, Javier Trayon Carbone. Gracias, mayor Merino. Señores oficiales generales, señores oficiales superiores y subalternos, señores técnicos y suboficiales, invitados especiales, señoras y señores. Sean mis primeras palabras para transmitirles el saludo del señor comandante general de la FAB, general del aire Alfonso Artadi Saletti, y la bienvenida a esta conferencia magistral denominada El legado de Quiñones para el imaginario nacional en el marco del nuevo orden mundial del siglo XXI. Esta actividad ha sido organizada por el ala aérea número 1 en el marco del 81º aniversario de la inmolación de nuestro héroe nacional, el capitán FAB José Abelardo Quiñones González, Gran General del Aire del Perú y Día de la Fuerza Aérea del Perú. El tema genera un gran interés, pues nos permite reconocer la vigencia de la gesta heroica de nuestro héroe, un joven aviador que sin dudarlo ofrenda su vida por la patria y con el que cualquier joven peruano podría sentirse identificado. El mundo actual nos propone retos constantes y nos exige tomar decisiones en un ambiente cada vez más cambiante, pero solo bajo la guía de nuestros héroes podremos orientar nuestras decisiones y guiar a los que vienen detrás, manteniendo los valores institucionales de vocación de servicio, integridad personal y excelencia profesional. Es así que el día de hoy nos acompaña un excelente profesional e intelectual, reconocido nacional e internacionalmente, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quien gracias a su conocimiento y experiencia nos mostrará el legado de nuestro héroe y la vigencia del mismo en este tiempo de grandes cambios. Agradecemos, pues, la presencia de nuestro ponente y sin más preámbulo, para dar inicio a nuestro encuentro académico, dejo con ustedes nuevamente a la mayor Paola Merino Urday, quien será la moderadora del presente evento académico. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, mi general. A continuación, daré lectura al CV del doctor Rodríguez Mackay. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay es jurista e internacionalista, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Relaciones Internacionales y Comercio por el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Ha sido vicerrector de Asuntos Exteriores del Instituto Internacional de Gobierno y exdecano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú. Ha sido consultor en el gabinete del Ministerio de Defensa, ex asesor de la ministra de la Mujer y Personas Vulnerables, es asesor de la Vicepresidencia del Parlamento Andino y ex jefe de gabinete de los asesores del Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego. Es profesor de Política Exterior, Política Internacional y Organismos Internacionales de la Universidad Mayor de San Marcos. Miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, miembro de número y del curatorio de la Academia de Derecho Internacional y Comparado. Es profesor honorario de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN. Profesor de Derecho Internacional en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA en Río de Janeiro en 2014.
Es profesor de Geopolítica y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de Guerra del Ejército y de Geopolítica, Globalización y de Relaciones Internacionales en el curso de alto mando de la Escuela Superior de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea del Perú. Y profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas. Tiene 8 libros publicados y es columnista de la página internacional del diario Correo. Ha expuesto en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y ante la Honorable Academia del Reino de Marruecos en Rabat. Ha recibido la máxima condecoración Vicente Morales Duárez del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, así como la Medalla del Ejército del Perú y la Medalla Bicentenario del Glorioso Ejército del Perú. Señoras y señores, dejo con ustedes al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias. Muy buenos días a la Fuerza Aérea del Perú, a Piura, a toda la patria, en la persona del comandante general del ala aérea número 1, mayor general FAB, Javier Tryon Carbone. Mi saludo a usted, señor general, y a todos los miembros de la Fuerza Aérea del Perú. Y mi saludo, por supuesto, al señor comandante general de la Fuerza Aérea, general del aire, Javier Artadi Saletti, que lleva adelante toda esta prosecución de la mirada de la enorme figura de José Abelardo Quiñones. Lo dije temprano, entre el comandante general de la Fuerza Aérea y el general Tryon están vivificando la figura epónima, permanente de Quiñones, y eso hay que relevarlo. Y gracias por la invitación que me han formulado. Me siento muy feliz y muy contento. José Abelardo Quiñones es trascendente. Yo no voy a hacer pues una biografía de José Abelardo Quiñones de ninguna manera, porque todos la conocemos. La figura, sí, en su nivel de trascendencia, en su nivel de legado y sobre todo en el marco de un sistema internacional cambiante. Cuando se preparaba esta conferencia, en el trayecto, la directa y diligente mayor Paola Merino me consultaba el título, el enfoque, y eso me gusta mucho porque aquí nada se hace así de manera empírica. Yo le hablaba del orden mundial y me decía que eso era, doctor, un poco lo que se estaba buscando. Y esos niveles de confluencia que son gratificantes, importantes, en verdad que a mí me hace sentir y pensar que estamos todos muy bien conectados. Por eso mi saludo y gratitud también a la mayor, por esta preocupación que ha tenido desde el comienzo con el técnico Chaparro. Quisiera, con la aquiescencia de nuestro mayor general Javier Tryon, comenzar entonces a prefigurar los valores, lo que está en juego el día de hoy. Fíjense, miren los niveles de coincidencia. Hoy día, lunes 18 de julio, en mi columna dedicada a nivel nacional a la batalla de Palca, una de las pocas batallas victoriosas para el Perú durante la guerra con Chile, que como saben ustedes fue una guerra que Chile nos declara en 1879 y que culmina con el Tratado de Ancón en 1883, aquel 20 de octubre, y luego viene todo un proceso. Bueno, esa victoria, la victoria de Palca, a la que me he referido el día de hoy en mi columna, quisiera entrelazarla
con el sentido de la figura de este enorme peruano que fue José Abelardo Quiñones González. Gran parte del auditorio está en el norte del Perú en estos momentos, porque ahí está la sede del ala aérea número 1, Piura, pero Chiclayo, Tumbes, Trujillo, todo el norte del Perú y toda la patria en realidad. Y lo primero que yo quería relevar y referirme, sobre todo para las nuevas generaciones, y ojalá, general, que esta conferencia pudiera también ser tributada para los escolares en su momento. Estoy persuadido que así podría ser, porque la gran pregunta que se suelen hacer, me lo hicieron unos escolares hace algunos años, precisamente en un colegio como La Recoleta, donde estudió José Abelardo Quiñones. Ahí estudian mis hijas, bueno, me queda una allí, las otras dos ya egresaron. ¿Cómo es el tema de José Abelardo Quiñones? ¿Por qué José Abelardo Quiñones decide que la pantera que es cogida por el fuego enemigo en Quebrada Seca, decida él irse contra las bases enemigas? ¿Qué pasó? ¿Era un suicida o no era un suicida? Recuerdo claro la pregunta que me formuló un alumno y yo lo tuve que expresar en una columna después. Por supuesto que mi respuesta no tuve que pensarla y fue inmediata y yo quiero relevarla ahora. José Abelardo Quiñones no fue un suicida, no fue un kamikaze. Yo tengo mucho respeto por los japoneses, el imperio del sol naciente, el imperio nipón. No he llegado todavía a Japón. En algún momento, creo que fue antes de la pandemia, en un almuerzo con 2 funcionarios de la Embajada de Japón, tocamos el tema de los kamikazes y tengo mucho respeto por ello. Pero hay una enorme diferencia entre un kamikaze que también es impactado por el fuego enemigo y también como Quiñones se lanza sobre el enemigo. La diferencia sustantiva está en que, con el mayor respeto por los japoneses, digo su gallo, enfatizo, es que la preocupación del militar, del aviador japonés es salvar, poner a salvo su dignidad personal. Está pensando en su trascendencia personal, que quede impoluto su ego frente al imaginario del pueblo nipón, un pueblo construido milenariamente sobre el shogunato. Entonces, él considera y cree que es mejor entonces morir para que su dignidad quede impectore, quede consagrada, limpia, y las futuras generaciones hablen bien de él. Ese es el ánimos del kamikaze, que tampoco era un suicida. En cambio, la figura de Quiñones está en que a él ni siquiera le importa su dignidad personal. Miren, ahí está el tema. Quiñones no está pensando en que qué van a decir ahora las futuras generaciones de mí, qué va a pensar ahora mi familia. Quiñones pasa por encima de esos valores que son nobles, que son importantes. Él no está pensando en que le pongan luego un mausoleo, una estatua, y que lo llenen de gloria. No está pensando en su dignidad personal. Quiñones se lanza pensando en el amor a la patria, en la dignidad nacional, no la dignidad personal. Esa es la enorme diferencia. Quiñones no está pensando en el futuro de su esposa y de sus hijas, de sus hijos, de su familia, de sus hermanos, de su madre. No,
Quiñones está pensando en eso que es parte del imaginario sustantivo de un pueblo, la dignidad nacional. Los pueblos que no tienen dignidad, por el amor de Dios, he ahí el grave problema, porque no pueden decidirse, porque no pueden expresar una identidad nacional. Los pueblos sin dignidad nacional nunca tienen identidad nacional. Entonces, Quiñones, en consecuencia, en él no están ni la persona de Quiñones, ni la familia de Quiñones, sino la patria. Por esa razón, cuando uno va a cualquier estamento importante militar, cuando uno va, por ejemplo, al CAEN, ese edificio en el que está el CAEN, en el que está la Escuela Conjunta y la Escuela Superior de Guerra del Ejército, dice Dios, patria y familia. Eso eran los valores que tenía Quiñones. Por tanto, en Quiñones no le importa sino la dignidad nacional. Esto es muy importante. Y en segundo lugar, la tónica que marca la conducta de Quiñones supera, por favor, supera el cumplimiento del deber. Quiñones superó la valla del cumplimiento del deber. En estos momentos, el general Tryon puede tranquilamente, por el ungimiento del cargo que tiene, disponer un mandato y todos tendrán que cumplir, porque es cumplimiento del deber. Lo de Quiñones supera el mandato ordinario y regular, porque Quiñones actúa en función del arrojo. El cumplimiento del deber es superado por el arrojo. Doctor Rodríguez Mackay diferencia. En el cumplimiento del deber existe la legítima aspiración de cuidarse y protegerse la vida. Se cuida, se protege. Cuando van al Brain, ustedes cuando van al Brain, cuando van a la zona de fronteras o van a la Amazonía, qué sé yo, actúan, pero se van protegiendo y se van cuidando. En el arrojo no importa la protección, ha pasado a un segundo plano. En el arrojo lo que existe es más que el cumplimiento del deber, es el amor a la patria. Fíjense ustedes lo que estoy diciendo. Por tanto, en Quiñones existía este enorme valor. No le importa la vida. Doctor Rodríguez Mackay me decía una vez, un sacerdote que quiero tanto, amigo mío, ¿cómo vas a decir que no le importa la vida? Sí, padre, no le importó la vida, porque para él la vida era una subordinación a la patria. ¿Se imaginan ustedes eso? Ese valor tenía Quiñones. No le importa la vida. Y no le importa la vida no porque la quiera perder, sino porque quiere el amor a la patria. Y ese es el arrojo, supera al cumplimiento del deber. Y ese cumplimiento del deber, evidentemente, lo hace a Quiñones, pues un hombre extraordinariamente lúcido para las futuras generaciones. Tampoco fue mártir. Esto es muy importante. La iglesia ha tenido muchos mártires a través de la historia. Es decir, los mártires son valientes. Quiñones fue valiente. El mártir sí cuida su vida y la protege. Ya dije que a Quiñones no le importó su vida. Y el mártir sufre. Hay un sufrimiento en el mártir. Los mártires de la iglesia, con tanto respeto que a muchos le ponemos hasta velitas y los creemos santos, pero son grandes mártires. Algunos son mártires santos. Bueno,
El mártir sufre, hay sufrimiento. ¿Qué tipo de sufrimiento? Sufrimiento material por lo que le está pasando. En el caso de Quiñones, nunca fue mártir, no solo porque muere en el impacto, sino porque en él no se crea la conciencia del sufrimiento. Él no se lanza con tristeza, él se lanza por amor a la patria. Estos valores que estoy refiriendo son en términos cualitativos de la doctrina de la heroicidad, los mismos valores que hemos visto en Miguel Grau, en Francisco Bolognesi y en otros muchos héroes, solo que aquí se trató de un héroe pues, de la Fuerza Aérea del Perú. En los tiempos de Grau, de Quiñones, de Bolognesi no había, pues evidentemente, Fuerza Aérea, pero todo cambia en la sociedad internacional. Entonces, esto es muy importante que yo quería referir escuetamente, por supuesto, en este tiempo que me dispensan, para centrar la conducta de Quiñones. ¿Cómo debemos mirar a Quiñones? Por tanto, no comparemos a Quiñones, como en algún momento escuché en algunos diálogos donde tuve que intervenir, ¿no es cierto? Que decían Quiñones como los kamikazes y hasta decían como los suicidas en el mundo del radicalismo islámico. Por favor, nada que ver con eso. Quiñones tenía evidentemente estos supervalores, su escala axiológica era distinta y por eso a los 27 años, como se ha dicho, teniente, ¿no es cierto? Se inmola y se vuelve ipso facto inmortal. Y la inmortalidad es la que le damos los que vivimos en el mundo terrenal, inmortal para nuestra vida de la persecución. En 1966, sigo diciendo, en varios cafés, de que debió ser antes, pero se hizo recién en 1966 esta cualificación de héroe nacional. Bueno, se hizo. Santa Rosa de Lima fue santa 40 años después de que se produjera su muerte en el siglo XVII, pero se hizo. Y recién en 1997 se le eleva a la calidad de general del aire. Esta presea que solamente la tienen aquellos que llegan al cargo de comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, que estoy persuadido la alcanzarán todos los directos y honorables mayores generales de nuestra Fuerza Aérea del Perú, como la tiene ahora Javier Artadi Saletti. Entonces, lo segundo que yo quisiera relevar es el concepto de la victoria. En verdad que lo que sucedió en 1941 fue obra y gracia de un proceso militar y diplomático peruano, donde el esfuerzo de Quiñones no podía quedar en vano. Esto es muy importante. Y porque no podía quedar en vano, entonces logramos una victoria militar que, claro, en 1960, Velasco Ibarra, presidente de Ecuador, le dijo a los países garantes del protocolo de Río de Janeiro de 1941 que era nulo de toda nulidad, por favor. Fue configurado conforme a los estándares del derecho internacional vigentes y fue conminado a su corrección y rectificación que los futuros mandatarios de Ecuador tuvieron que alinear para luego ser considerado como lo que era un instrumento jurídico internacional conforme las reglas internacionales prefiguradas. Sin embargo, hemos tenido luego conflicto en el Falso Paquilla y luego en el CENEPA en 1995 y que tengo mucho aprecio por el embajador
Galo Yepes, amigo mío, somos amigos, conversamos mucho y nos vemos, y mañana lo veo en un cóctel, y conversamos siempre con Ecuador. La mejor de las vinculaciones se alcanzó gracias al Plan Binacional de Integración Fronteriza Peruano-Ecuatoriana, y a mi juicio, esta suerte de diplomacia de avanzada que se alcanza gracias a la magia, que no se ha dicho, de Francisco Tudela, canciller del Perú, lo he dicho siempre, el internacionalista vivo más importante que tiene el Perú en estos momentos. Cuando Francisco era canciller del Perú, yo estaba también en la Cancillería apoyando como un joven que comenzaba todos sus procesos internacionales y llevó adelante los impases subsistentes. Luego vino lo de la Embajada de Japón, por supuesto su secuestro, etcétera, y todo lo demás, ya sabemos. En una publicación que se ha hecho reciente sobre el proceso con Ecuador, no se ha conseguido sellar el valor que le correspondió a Francisco Tudela, y por tanto tampoco se ha dicho al final del proceso con Ecuador que todo esto en verdad era y será un homenaje a la enorme figura de José Abelardo Quiñones, por el que murió por la patria para conseguir esa verdadera paz. Quiñones lo hizo por la paz de Perú con Ecuador, porque haya un statu quo diferente. Él no lo hizo para que haya una sociedad belicista que nunca hemos tenido, por cierto. Entonces, esto es muy importante que se tome en cuenta y se refiera el concepto de la victoria. Nada más que este concepto de la victoria, como lo digo en mi columna de hoy, lo he dicho siempre, no está sellado como corresponde. El concepto de la victoria, esto que están buscando los rusos el día de hoy en Ucrania, la victoria eleva el ego nacional, y los peruanos en la guerra del Pacífico fuimos derrotados, y por tanto la victoria de Palca y la victoria de 1941, y con ellas militares y con ellas la jurídica en el marco de la Corte Internacional de Justicia, con su fallo de 2014, que fue una victoria jurídica, no están a la altura de realmente victoriar ese ego nacional, de la verdadera victoria nacional que hemos conseguido, y no se alcanza porque nos falta ser nacionalistas. Ese nacionalismo de verdad, no el nacionalismo político de los últimos años, por favor, no, y no entramos en la política, hablamos del nacionalismo. Ese mismo nacionalismo que a los alemanes lo levantó luego de la Segunda Guerra Mundial. El mismo nacionalismo que levantó a los japoneses después de Hiroshima y Nagasaki en 1945. El mismo nacionalismo imbricado en el destino manifiesto que hizo a la sociedad estadounidense la gran potencia hegemónica del sistema internacional del siglo XX y lo que va del XXI todavía, digo. Porque algunos dicen China, por favor, China todavía está más atrás, pero nacionalismo. El nacionalismo, los grandes teóricos de la doctrina de la seguridad y la defensa, los grandes teóricos de las relaciones internacionales lo siguen diciendo, pero seguimos enceguecidos, seguidos obnubilados y distraídos, y no entendemos lo que significa ser nacionalistas. El día 23 de julio es el Día de la Fuerza Aérea del Perú, es el Día de Quiñones. He dicho reiteradas oportunidades que deberíamos declarar los feriados nacionales, pero no se hacen porque los políticos en los últimos años, como hasta ahora, todos, en verdad que piensan en el resultado de la rentabilidad política o están pensando en el resultado económico cuando se mira como si fuera una balanza
de pago, de ganancia, rédito, déficit, superávit. Así no se debe mirar el imaginario nacional. Así no se debe mirar el concepto de la victoria. Así no se debe mirar esta visión de un país realmente que tenga esta visión de ser nacionalista. Y para ser nacionalista hay que tomar decisiones de carácter político educativo. Un decreto supremo, una resolución suprema para establecer estos vasos comunicantes. El ser nacionalista significa incorporar en la currícula escolar, en el tamaño que corresponde a la figura de José Abelardo Quiñones, que no lo está. Yo hago mis encuestas, pregunto siempre, bajo la luna, y pregunto a los niños, a los jóvenes, a quien sea. ¿Conoce Grau? Sí conozco Grau. Bolognesi, sí conozco a Bolognesi. A Quiñones, algunos conocen a Quiñones. Eso no está bien, y esto no es una responsabilidad de la Fuerza Aérea. No. Esto es un asunto de política nacional. Es un asunto de política de Estado. Es un asunto de construcción del Ministerio de Educación, que tenemos que ponerle ganas para ser verdaderamente un país nacionalista. El resultado de la victoria jurídica ante la Corte de la Haya, ustedes saben cómo hemos trabajado en ese tema. Hasta ahora no nos ha dado ese resultado de la victoria que hubiera equilibrado en el balance de la derrota del Pacífico, la victoria jurídica de la Haya. No lo hemos hecho. ¿Y por qué? Porque no hay nacionalismo, porque nuestra clase política, como decía Jorge Basadre, está todavía en pañales, no entiende la naturaleza de la victoria, de la importancia de lo que significa ser nacionalista. El 27 de enero de 2014 alcanzamos una victoria jurídica. El último 27 de enero ha pasado desapercibido, ha pasado ignorado, tan ignorado como no tenemos política de Estado para las relevancias que debemos darle a los grandes momentos de la historia. En mi columna de hoy digo al final, el bicentenario del Perú ha pasado, y no por la pandemia, por favor, pero ha pasado irrelevante, porque no hemos hecho que el bicentenario sea erga omnes para todos los peruanos, erga omnes para todas las instituciones titulares y tutelares de la República. Esto que estoy prefigurando debe ser muy importante, conectar el nacionalismo con el tercer eje que quiero tocar en esta oportunidad. Henry Kissinger, el gurú más grande de la diplomacia mundial, el internacionalista vivo más grande del mundo, Henry Kissinger. Todos los días lo primero que hago es seguirlo, temprano, seguir qué ha escrito, qué ha dicho. Tiene 1000 años de edad y está vivo para beneplácito de toda la comunidad internacional. Y hace muy poco, digo hace 4 años, 3 años, ha escrito libros, no solamente la diplomacia clásica que leemos y que le pido a los participantes en los cursos en la Fuerza Aérea donde dicto, y por aquí mi saludo al alto mando de la Fuerza Aérea del Perú, que entiendo, me dijeron que iban a estar, y la EIFAP, la Escuela de Inteligencia, donde también dicto clase, y vamos a comenzar estos días, donde también están conectados, y en otros lugares donde están todos. La diplomacia de Henry Kissinger. Algunos me decían, doctor Mackay, pues es un libro grueso. Bueno, pronto tendrán un resumen de ella que estoy terminando de trabajar. Pero Henry Kissinger habla del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es la tercera idea que quiero dejar en esta señalada conferencia que me dispensa el general Tryon. Es decir, esto que es el acomodamiento del mundo con los nuevos procesos dialécticos, por favor, dialécticos. Y cuando digo dialécticos,
no, ustedes no, pero lo digo públicamente, como aquellos que dicen, dialéctico es marxista, por favor, pero qué nivel de ignorancia hay en el medio cuando se cree que marxismo, que la dialéctica es lo mismo que marxismo, por favor, lo he dicho siempre, Carlos Marx es un impostor de la dialéctica que se apropia de Hegel. La dialéctica es la contraposición de puntos de vista. Esto que fue desarrollado por Sócrates en la escuela mayéutica, la dialéctica hegeliana, que es la base para cualquier doctrina de la ciencia política, de las relaciones internacionales, de la seguridad y la defensa, etcétera, hasta de la historia. En esta mirada, Henry Kissinger nos dice que el orden mundial es un conjunto de procesos dialécticos y estoy de acuerdo con ello. Lo que los procesos dialécticos y Rodríguez Mackey agrega son en función de los paradigmas que va produciendo la historia. Nosotros nos está tocando, honorable señor general, nos está tocando en estos momentos a los peruanos, al mundo entero en general, los paradigmas que propios de la contemporaneidad por la pandemia y por una guerra que nadie creyó que iba a pasar en pleno siglo XXI. Pero algunos dicen que cuando el río trae, a veces trae algunas cosas buenas, y esto tenemos que decirlo. No voy a referirme a las cosas malas que ha traído la pandemia y la guerra de Ucrania con Rusia, sino a las cosas buenas, es decir, más que buenas, a las cosas que le tenemos que sacar realmente el valor agregado que ha hecho que se tiren contra la nariz los progresistas del sistema internacional. Doctor Rodríguez Mackey, ¿de qué está hablando usted? Me estoy refiriendo al empoderamiento de los países del globo en los niveles de seguridad y defensa. Lo que quiero decir es que antes de la guerra de Rusia contra Ucrania, seguía habiendo esos discursos que decían, ya no hablen de guerras, ¿para qué escuelas superiores de guerra? ¿Para qué hablan de estrategia, de tácticas? Por favor, que los militares que no hacen nada se pongan a trabajar. Así hablaban, así decían. Si yo estaba en coloquios de abogados, de otras gentes, no hacen nada, se les paga, y si no hay guerras, debemos cambiarle sus trabajos, que vayan a hacer otras cosas. Así hablaban. La guerra de Rusia contra Ucrania empodera las políticas nacionales de seguridad y defensa en el mundo. Vengo conversando con militares y con estrategas militares de muchas partes de América Latina. Ahora voy a México también para ver ese tema. Acabo de estar en Colombia, etcétera. El empoderamiento de la política nacional de seguridad y defensa, que tiene que tener una base en la política armamentística, doctor Rodríguez Mackey, pero si América Latina no es un espacio dinámico, conflictual como el Medio Oriente, como el Asia Menor, por favor, no se trata de eso. En la visión de la seguridad y la defensa nunca se puede negar la posibilidad, el escenario conflictual. Un hombre serio, nunca lo he escuchado de militares, hay que decirlo las cosas con franqueza, nunca he escuchado hasta el día de hoy, en mis más de 20, 25 años involucrado con el mundo militar, nunca he escuchado que un militar me diga a mí, doctor, ya no hablemos de guerras. Nunca he escuchado. Y ojalá que nunca se produzca eso, ¿no? Porque si el día que pase eso me empezaré a preocupar, porque quiere decir que en nuestra docencia algo ha estado faltando. Felizmente no he visto eso, pero sí en otros campos sociales, institucionales, en otras áreas respetables también, pero que decían que las guerras, doctor Mackey, ¿cómo es posible que el Estado invierta tantas clases si ya no va a haber guerras? ¿Qué hacen? Tácticas, gastan plata. Estamos en otra etapa de la historia. Imagínense ustedes, hoy día
todos ellos se fueron contra la pared, general. Se fueron contra la pared. Y hoy día, esto que debe ser una política de Estado. Y agradezco y felicito la oportunidad de conferencia como esta para decirle al Perú y al mundo que nos escucha, necesitamos política de Estado profunda en seguridad y defensa para relevar la tónica de esto que debe cuidarse siempre, que es westfaliano. En mis clases lo he desarrollado y lo desarrollaré siempre. La teoría westfaliana de la soberanía del Estado y la prosecución del cuidado impoluto de las fronteras nacionales. Decía hace poco, en este nuevo orden mundial que debe preocuparnos, que Rusia, cuando invade la región del Donbass, cuando invade Donetsk y Lugansk con más de 200,000 hombres, se tira al suelo. Se tira al suelo el principio jurídico consagrado desde 1648, westfaliano, de la paz de Westfalia, que acabó con la guerra de los 30 años. Este principio que consagró la inviolabilidad de las fronteras nacionales y que se volvió pétreo, fuerte en el tiempo, hoy día están vulnerables. Que la Segunda Guerra Mundial consagró su cuidado y protección y que nadie debía cuidar las fronteras, hoy día se ha vuelto vulnerable. Por esa razón, por la inclusión de Rusia en Ucrania, por su ingreso, digo, en verdad que al volver vulnerable obliga a los países del mundo, en cualquier lugar, a razonar en el cuidado de sus fronteras. Y por favor, las fronteras no se cuidan con velita misionera. Los estados tienen que estar preparados. Es una obligación. Lo mismo que la pandemia, así como nos obliga política de Estado en ámbito sanitario. La guerra de Ucrania y Rusia, que ha encarecido el mundo, nos obliga a estar preparados y que esa visión cortoplacista y reactiva de que no creo que haya guerra, que si la hay nos preparamos, pues se acabó, salimos a hacer ejercicios. No, no es así. Las amenazas y los riesgos son latentes. Lo dije hace poco y lo reitero. En medio de la pandemia, cuando Chile saca bajo la manga el asunto de la plataforma continental con Argentina, y los argentinos se quedan estáticos, anonadados, al ver que, habiéndose producido una mediación de San Juan Pablo II el día de hoy, habiéndose producido la consecuencia de un acuerdo con pacta sunt servanda por esa mediación que dio punto final al problema en el sur entre Argentina y Chile, las circunstancias nos han mostrado que hasta Sarmiento del siglo XIX, la enorme figura de Argentina, deberá levantarse de su tumba, ver prefigurado cómo es posible que, a pesar de que hay acuerdos, esto se ponga en una situación de relativización. Y eso pasa porque tenemos que tener objetivamente cuidado que las vulnerabilidades como la pandemia o una guerra son elementos que pueden circunstancialmente ser aprovechados y generar distracciones. Así como en el siglo XIX fue el guano y el salitre, por favor, hoy día más que nunca se quiere gas como la Unión Europea, que está prácticamente de rodillas frente a Rusia y donde por lo que le está pasando hasta, como vengo diciendo, hasta los museos van a ser baratos en Europa, prefigura una situación de preparación. Nosotros por el gas, la energía y los minerales y el agua que se tiene en el triángulo de Perú, Chile y Bolivia, deberíamos prepararnos en una vocación de paz, siempre de paz. Y por eso en la epónima y enorme figura de José Abelardo Quiñones deberíamos trabajar. No me refiero solamente a tanques,
a fusiles. No hablo de ese nivel de armamentismo. Hablo de un nivel de preparación para la ciberdefensa, para el ciberespacio, para la ciberseguridad, de ese nuevo paquete de preocupaciones sustantivas que debe tener el Estado peruano y los países de la región. Yo vengo conversando con algunos militares de otros países de la región. Están trabajando duro y fuerte en el tema de la ciberseguridad y la ciberdefensa. Aquí en el Perú, nuestra Fuerza Aérea es la vanguardista y lo viene haciendo, pero no basta. Necesita empoderamiento político, mayor inversión, más plata, pues lo que estoy diciendo, para que tengamos una defensa, una ciberseguridad, una ciberdefensa de nivel, de polendas. Y eso no lo decide la Fuerza Aérea, pues lo decide el nivel político, nuestros poderes, el poder legislativo, leyes acordes para estos momentos de la historia y el poder ejecutivo para tomar decisiones en ese marco. Eso es, a mi juicio, la verdadera dignidad nacional que prefigure a la memoria colectiva de José Abelardo Quiñones. Lo demás, en verdad, puede ser importante, pero puede ser subsecuente. Y tenemos que prefigurar, tenemos que prepararnos para ello. Y bajo esta dinámica que me dispensa el general Javier Traigon, decir finalmente una cuarta idea corta, es verdad, por el tema, pero que tiene que ver mucho con todo lo que me he permitido decir gruesamente en esta hermosa mañana que me dispensa la Fuerza Aérea del Perú, cuyo celeste es el celeste de los cielos de toda la patria, que siempre debemos mirar cada vez que nos levantemos, y al mirar el cielo, los rostros, junto a José Abelardo Quiñones, el de Grau, de Bolognesi, el de Santos y tantos otros peruanos que con arrojo se convirtieron en héroes para la patria, porque sin héroes un país en verdad que no sería una nación con alma, con dignidad. Me refiero al tema de la transformación de las Fuerzas Armadas que vengo escuchando. En verdad que yo prefiero más que se hable de una adecuación, de una adaptación de las Fuerzas Armadas y no de una transformación casi kafkiana, porque cuando se transforma deja de ser lo que era, por eso se llama transformar, dejar de ser para hacer otra cosa. Yo no creo que esa debe ser el verbo, el concepto que debe primar en las Fuerzas Armadas. Sí, estoy involucrado, que se trabaja mucho, pero deberíamos pensar más bien en una adecuación y en una adaptación de las Fuerzas Armadas a los nuevos tiempos, a sus nuevos roles compartidos. Sí, es verdad, pero es mejor eso a la transformación que más bien vino del progresismo internacional, que en su momento quería que las Fuerzas Armadas desaparezcan para que, en virtud de que como existe amenaza común, transnacional y transversal, ¿para qué Fuerzas Armadas? Mejor fuerzas comunes. Por ejemplo, la pandemia, que latiga a todos, mejor una fuerza común, es más práctico. Eso tenemos que cambiarlo, eso tenemos que mejorarlo. Y concentrémonos en una política exterior de revitalización y de empoderamiento de las Fuerzas Armadas, en una política exterior de seguridad y defensa, más hombres y mujeres de la Fuerza Aérea del Perú, de la Marina de Guerra del Perú y del Ejército Peruano a las organizaciones internacionales que tengan que ver con temas aéreos, marítimos y terrestres. Exploremos y llevemos adelante la multilateralización de las Fuerzas Armadas para estar en las ligas mayores. Tenemos gente preparada. Ojalá que este video lo puedan escuchar los honorables políticos de la patria, sobre todo los que tengo mucho respeto. Pero tomar decisiones
para poner en la verdadera liga del sistema internacional contemporáneo a nuestras Fuerzas Armadas, como lo vienen haciendo otros países. Cuando salgo al exterior, ahí están, de Chile, de Ecuador, de Colombia, ni hablar de otros países. ¿Dónde están los del Perú? No, es que no salieron porque no hay presupuesto para ello. Estamos en los tiempos de la carreta, no sabemos maximizar, no podemos dejar de estar presentes, tenemos que tener participación notable, relevante. Ese es el legado de José Abelardo Quiñones. Ese es el imaginario colectivo de la victoria que nos deja cuando se produce su inmolación. Y fíjense la coincidencia que sea justo en el mes patrio, justo el día 23 de julio de 1941. Tengo en la cabeza todo el itinerario de San Martín en el Perú, como lo puse en mi libro, y cuando 23, San Martín estaba preparando todo el camino para la celebración ab solemnitatem del 28 de julio, del acto de la proclamación de la independencia. ¿Y quién hubiera imaginado que un siglo y medio después un peruano se inmolaría en Quebrada Seca única y exclusivamente por el amor a la patria, que lo hizo grande y lo puso a la diestra de la dignidad internacional donde corresponde? Y nuestra política exterior debería ponerlo a Quiñones junto y en los altares de los más grandes hombres de las fuerzas aéreas del planeta, y para eso hay que trabajar, para eso hay que hacerlo, así como venimos haciendo con la figura de Grau para que sea declarado y proclamado planetariamente precursor del derecho internacional humanitario. También tenemos que hacerlo con la figura de Quiñones planetariamente, como corresponde y como lo merece, porque su gesto y su gesta en verdad que deben estar en el imaginario no de los ancianos respetables, ni de los hombres y mujeres, ni siquiera de todos los miembros de la Fuerza Aérea que lo saben de memoria, sino de los infantes, esos niños que se cogen la chaquetita de 3, 4 años, esos niños de 5, 6 años, de 7, 8, 10 años, saber permanentemente de lo que hizo este enorme peruano por la patria, por todos y cada uno de nosotros, para salvar eso que se llama dignidad nacional, que es verdaderamente por lo que se entrega la vida, pensando en todos y cada uno de los 33 millones de peruanos que somos el día de hoy. Mi saludo al señor general del aire, Javier Artadi Saletti, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, y al general del aire, el general del ala aérea número 1, el mayor general FAB, Javier Tryon Carbone, por cuya quiesencia me encuentro aquí contento y feliz de haber estado con ustedes en esta hermosa mañana de un 18 de julio del año 2022. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por la brillante ponencia la cual nos ha otorgado en esta hora precedente. A continuación vamos a proceder, vale la redundancia, con la ronda de preguntas. Si alguno también de los asistentes tuviera alguna consulta, puede utilizar el formato de levantar la mano para poder realizarla. En primer lugar, doctor Rodríguez, tengo una pregunta del grupo aéreo número 11. Teniendo en consideración la definición de mártir y héroe, y de acuerdo a las gestas heroicas realizadas en el Perú antes de la República y el siglo pasado, ¿cree usted que debe ser, cuál es el verdadero concepto que se le debe dar como héroe, a la palabra héroe, ¿no? Y cómo se categoría a estas personas que han contribuido a luchar por la democracia en el siglo XX, ¿no? Que acaba de pasar. Por ejemplo,
a estos dos jóvenes que le denominaron héroes de la democracia al sacar el gobierno anterior. ¿Este término podría ser usado con cualquier acto que tenga esta connotación? Muchas gracias, Claudia, por la pregunta que me trasladas. En verdad que tengo mucho respeto por los fallecidos. Yo tengo mucho respeto por los fallecidos. Hace 2 días en TV Perú me preguntaban sobre Francisco Morales Bermúdez y dije mi parecer. Y ese día estaban velándolo. Tengo mucho respeto y no quiero que por los muertos de esto que fue en noviembre del año 2021, este joven Inti y otros más que murieron, por favor, héroes de nada. Tengo que decirlo. Y respeto y mis condolencias con sus familias. Pero lo que nunca debe hacerse con el concepto de héroe es politizarlo. Nunca se debe politizar la heroicidad. No se puede poner a estos jóvenes que salieron con sus posiciones, con sus cosmovisiones, con sus ímpetus de jóvenes, ponerlos en el mismo lugar donde están Quiñones, Grau o Bolognesi, por el amor de Dios. Son personas que fallecieron, que nos conduele, y podría yo abrazar a través de este programa, de esta conferencia a su familia, pero no son héroes, ni siquiera pueden ser comparables y comparado con los héroes vivientes del CENEPA, por favor. Tenemos que tener mucho cuidado, y mi llamado a los políticos, eso es la ventaja de los académicos que estamos afuera, de decir las cosas directas, pero la heroicidad no es sinónimo de política. Muchas gracias, doctor Mackay. Siguiente pregunta también respecto al grupo, brindada por el grupo de número 7. ¿Cuál sería para usted específicamente la diferencia entre nacionalismo y patriotismo y cómo aplicar cada una de ellas a nuestra realidad? Gracias, excelente pregunta. Voy a hacerla corta porque hay una tercera por allí que veo. Nunca podrá haber patriotismo si antes no se construye nacionalismo. El nacionalismo es un vector impectore personal que uno desarrolla con el suelo, que lo ha visto nacer, al que le debe las gracias por venir al mundo, por esos imaginarios que se van construyendo, por el amor al suelo y en consecuencia a la patria. Por tanto, si yo no soy nacionalista, ¿qué ganas y qué cuerpo puedo tener para ser patriota? Es una incompatibilidad sostener, que no lo dice la pregunta, pero que sostener, yo amo a la patria y ni siquiera me acuerdo de los colores de la bandera. Amo a la patria y quiero cambiar los colores de la bandera. Amo a la patria y no sé ni las estrofas del himno nacional. O sea, hay que ser primero nacionalista. Ese enorme nacionalismo que no existe en el Perú y que algunos quisieron inyectarlo, como Juan Velasco Alvarado, pero otros lo dejaron en el camino. Y digo Juan Velasco Alvarado, pero también puedo decir, cómo no, Ramón Castilla y Marquesado. Y también puedo decir Túpac Amaru II, cacique de Tungazuca, Surimán y Pampamarca, José Gabriel Condorcanqui, que aunque no era el Estado peruano, era esta visión por la sociedad virreinal de contrastes para buscar lo justo, porque el nacionalismo contagia todo ello. Los grandes nacionalistas que hemos tenido en nuestra historia como grandes políticos, ahí está Manuel González Prada, que señaló a los responsables de la derrota de la Guerra del Pacífico, a José Carlos Mariátegui, que tenía su pensamiento comunista, etcétera, pero que respeto mucho. ¿Quién no va a dejar de leer a Juan Croniquier?
y a otros peruanos importantes que entregaron su vida, que no les importó nada, solamente la patria. Ahí está, ese es el nacionalismo que tenemos que construir, pero para eso hay que tomar decisiones y no se puede ser, repito, patriota si antes no se es nacionalista. Muchas gracias, doctor Mackay. Una pregunta del grupo aéreo número 6. ¿Qué estrategias políticas sugiere usted para llevar la hazaña de Quiñones al imaginario nacional y ser tomado como ejemplo en las futuras generaciones? Mira, que está en el cielo y lo sabe. General Huerta, ministro de Defensa del Perú, Pepe Huerta, y amigo que está en el cielo, tenía mucha química con él. Y yo le decía todo lo que no se puede hacer porque vino su partida que nos sorprendió a todos, pero hay que tomar decisiones rápidas, como por ejemplo, no cuesta nada una resolución suprema o un decreto supremo para que tengamos en las escuelas nacionales los tutores o instructores cívicos, no instructores militares, porque ahora los ponen y creen que se va a militarizar. No, instructores cívicos, donde pueden ser militares o no, para realmente generar estas nuevas vertientes en los colegios públicos y privados. Hay que volver a sacar otra resolución para que se cante el himno nacional. Así como cuando voy a dictar a Las Palmas y mi carrito se tiene que detener porque da a las 8, el doctor Mackay le tocó a las 8, ahí como cuando jugamos a la chapara, inmóvil, te quedas parado donde estés hasta que termine el himno nacional. Y una vez que termine el himno nacional, prosigues. Así debería hacerse en todos los establecimientos públicos, los ministerios, las instituciones del Estado, los colegios, los hospitales, todo por el amor a la patria. Eso crea conciencia nacional. Deberíamos llevar a los niños del nido, del kinder, a Las Palmas, a la Comandancia General del Ejército, de la Marina, llevarlos en buses, por favor. No se imaginan ustedes lo que van a hacer, les quedará grabado para siempre. Y les hacen sus obsequios con un oficial y la foto. Ese niño se acordará siempre, crecerá pensando que sus Fuerzas Armadas son sus amigas. Y no como lo que le van a decir en el camino, como los que hicieron este informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que las Fuerzas Armadas eran responsables como Sendero de lo que le había pasado al país. El niño dirá, no, estás equivocado. Yo desde niño quiero las Fuerzas Armadas. Ahí hay que trabajar, hay que meter a la civilidad, hay que llevar a los jóvenes de cuarto, quinto de secundaria el CAEN, sábado, domingo, no para que marchen, por favor, para que lleven cursos en el colegio, a nivel colegial, de lo que significa esta visión de la patria. Es decir, a los directores de los colegios, a los maestros, a los enfermeros, a los arquitectos, a todos aquellos que no son militares, involucrarlos, y a los militares llevarlos al ámbito civil, para que se cree esa suerte de sincretismo. Así habrá nacionalismo. En fin, son tantas otras cosas más que las tengo allí, hasta escritas, que se pueden hacer y que no cuesta sino voluntad política para hacerlo como corresponde. Gracias, doctor Mackay. Cedo el paso al grupo número 7, al teniente Castillejos, para su última pregunta, por favor. Hola, doctor Rodríguez Mackay, coronel Gustavo García. Muchas gracias y los conceptos que nos ha dado hoy día han sido definitivamente muy alineados con lo que nosotros venimos trabajando. Solamente quería consultarle, ya que un poco, no mucho, no soy muy gobernado, a pesar de que el tercer punto lo tocó en la política exterior. Si bien es cierto, tenemos que trabajar en el ámbito interno, como usted ya me explicaba ahorita, en la educación, en la sociedad, los militares pensar como civiles y los civiles pensar como militares en sentido de defensa. En el ámbito externo, en esta política exterior que usted mencionó, ¿cuál cree que debería ser el norte o la visión del Perú?
una alianza estratégica, porque creo yo que mientras seamos consumidores de tecnología y no innovemos, desarrollemos y produzcamos nuestra propia tecnología, vamos a seguir siendo dependientes de los países fuertes, como habla Kissinger, ¿no? En este nuevo orden mundial. Entonces, ¿cuál cree usted o cuál considera que esa política exterior debería ser la más adecuada? ¿Una alianza estratégica? ¿Seguir fortaleciéndonos nosotros mismos como país dependiente y proteger esta soberanía westfaliana? Gracias por la pregunta de pincelada que formula y no me sorprende. Lo que tenemos que hacer, creo, es multilateralizar nuestra visión externa. Tenemos que tenemos que mirar el mundo, abrir la cancha, no solamente con China, también con otros espacios como el propio ASEAN, al que China se acerca. Pero eso significa que la política exterior del Perú en verdad debe ponerse a tono con el sistema internacional contemporáneo. Si, por ejemplo, China es nuestro primer socio comercial, bueno, pues hay que pedirle a China que no solamente nos dé los dividendos que sella el ingreso de divisas, no, tenemos que pedirle que nos dé la tecnología para ser un país industrializado. Si no somos un país industrializado, seguiremos vendiendo nuestros minerales, nuestros exportadores se seguirán con la boca cerrada, contentos y felices por las ganancias como los de la República Aristocrática por la caña de azúcar, y no seremos un país industrializado. El Perú tiene derecho a hacerlo y todavía no hemos alcanzado ese nivel. Multilateralicemos. Yo he propuesto la ruta del Chasqui, que es una ruta, sí, hay que coger los modelos buenos, como la ruta de la seda, de la franja y la ruta de los chinos. Se lo dije hace poco en un programa con Jaime Chincha, creo que fue. Tenemos que mirar eso. Tenemos que ponerle ganas y decirle, concientizar al Ministerio de Economía, cruzar la pista de la avenida Bancay y decirle que estas cosas que he referido, incluso la del nacionalismo, todo esto que he dicho, no se llama gasto, se llama inversión. No es gasto, es inversión. O sea, si en estos momentos hubiera alguien de economía, lo primero que le va a decir, oye, pero ¿qué hacen más de una hora sentados todos los militares en una conferencia? Deberían estar haciendo cosas. Esa visión es la que desnaturaliza, tergiversa y no permite el desarrollo. ¿Se da cuenta? Por eso yo felicito a la oportunidad de este tipo de conferencias que hace la Fuerza Aérea del Perú, porque es para justamente reflexionar y buscar los caminos que debe corresponder a la verdadera visión de nuestra mirada nacional e internacional. Muchísimas gracias. Estimado doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, a nombre del comandante general del área número 1, mayor general FAP Javier Trayon Carbone. Perdón, mi doctor, voy a dar la palabra al general Gambarini, que acaba de levantar la mano. Por favor, mi general. Mi general, su micro se encuentra apagado, disculpe. Estimado doctor, ¿ahora sí me escucha? Sí, 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 qué grato, Rubén. Qué gusto de escucharlo nuevamente. Siempre es un gusto escuchar las brillantes cátedras que usted nos imparte y felicitar también a los organizadores de esta conferencia. Yo quería solamente hacerle una última pregunta, si me es permitido. ¿Cuál es la crisis más dura por la cual está atravesando el Perú? ¿Una crisis de falta de nacionalismo, patriotismo o una falta de valores? ¿Y cómo influye una en otra? Por favor.
Muchas gracias, Rubén Gambarini, amigo entrañable. Nunca voy a olvidarme, la primera vez que nos vimos, tocó la puerta, era mi despacho, era decano de la Facultad de Derecho de la UTP, y noté en el general tanta preocupación por el tema del cambio climático, y los dos fuimos expositores en la COP20, te acordarás, general. Y eso me decía mucho de los grandes baluartes de nuestra Fuerza Aérea. Qué grato volvernos a encontrar y por este medio. Yo creo que el Perú en estos momentos, lo dije hace poco, una columna sobre la fractura nacional. En verdad que tenemos una enorme falencia de valores. Yo englobaría todo a valores nacionales. Aquí tenemos una deficiencia de valores. Hemos politizado incluso hasta los valores nacionales. Que se cree que si uno es de derecha, entonces es un satán. Y si es de izquierda, es otro satán. Hemos llevado y tenemos una sociedad nacional donde la verdadera agenda del país, la agenda que todos los peruanos queremos, hasta ahora nada se ha hecho de ella. Vivimos en un fuego cruzado permanentemente de enfrentamientos entre los poderes del Estado, donde todos son responsables de todo, se achacan mutuamente. O sea, es la misma sociedad que había en los tiempos de Nicolás de Piérola y Cáceres, o en los tiempos del aprodriismo de los años 60. Lo que quiero decir es que nuestra sociedad ha vuelto a ser más polarizada que nunca. Y eso nos hace mucho daño, porque no hay agenda del Estado-nación, no hay una verdadera agenda que construya nuestra visión en el corto, mediano y largo plazo. Todos quieren meter la mano, quieren cambiar la Constitución, quieren reformar la Constitución, todos quieren involucrarse, todos quieren tener una participación, y nuestra sociedad en general se va anarquizando, cada vez más se va anarquizando y nos está dividiendo. Y por eso es que cuando vienen escenarios de crisis como la pandemia, o crisis como el encarecimiento por la guerra de Ucrania, entonces no damos resultados, no hay resultados, no somos prospectivos. Por ejemplo, la pandemia ya debió hacer hace rato que los peruanos tengamos frente a una COVID-20 o 21, que ya no sean los ancianos, de repente ataca a los niños o a los jóvenes, y no sabemos de qué manera, y empiece a haber desastre natural por la alta mortalidad en el mundo. ¿Dónde está la nivel de prevención? Se supone que la pandemia de la COVID-19 debió enseñarnos, no somos previsores, no sabemos prepararnos con prospectiva, nada de nada. Miren, tenemos un mes y medio queriendo comprar fertilizantes y hasta ahora no podemos comprar fertilizantes. ¿Qué está pasando? O sea, nosotros, y si no los conseguimos, con todo el achaque. Y si estamos en una sociedad, en verdad, donde los valores están cada vez menos presentes, porque los maestros de las escuelas tienen formación deficiente, porque los maestros de las escuelas tampoco saben querer a la patria en la dimensión que se les espera, porque sus formaciones son tibias, son mediocres en muchos casos. Tengo mucho respeto por la educación nacional. Yo he sido profesor de escuela y soy profesor universitario, pero hay mucho pasar por alto. Entonces, ¿qué puede enseñar un profesor que no tiene claro los conceptos que hoy estamos virtiendo, la diferencia entre el cumplimiento del deber, entre el mártir y el héroe? Tiene que saberlo, no lo sabe, porque el estudiante le pregunta y por eso cree que son héroes. Estos señores que respetablemente fallecen ya son héroes, y todo el mundo cae en lo mismo. Entonces no estamos invirtiendo en educación. Mientras no se invierte en educación, no tendremos una verdadera escala de valores respetada y respetable. Nuestra educación es muy chicha, 3-4%.
no se invierte 12% que vengo pidiendo, 12% en educación, y no para pagar cifras ni para levantar escuelas, no, sino para una educación profunda, donde todos aprendemos a respetarnos. Y con esto acabo. ¿Qué cosa es una educación profunda? Cuando estemos en el semáforo rojo y apenas acaba, ustedes han visto, ¿verdad? ¡Plac! Tocan el claxon. ¿Por qué? Porque no somos educados. Eso pasa porque no somos educados. Cuando uno va al exterior, yo veo cuando viene, oye, pero qué cosa, cuéntame, ¿qué te ha pasado? No, es que cuando yo estaba caminando y a 40 metros un carro se detuvo, yo pensé que me iban a hacer algo. No, estaban esperando que yo cruce la pista. Eso es porque sales y miras el mundo, ¿te das cuenta? Esa gente educada, y para la educación hay que invertir. Aquí toca la luz roja y si no pasaste, chao. Es decir, hay una crisis que no sabemos neutralizarla, no invertimos en lo más importante que es la ciudadanía. Mientras eso no pase, general, nuestra escala de valores andará por los suelos y viviremos una sociedad polarizada, seguiremos en ella. Eso es lo más penoso y lo más lamentable. Ojalá que podamos hacer una reingeniería profunda, pensando en Quiñones, teniéndolo como ejemplo de lo que significó esa verdadera escala de valores, donde primero y sobre todo es Dios y la patria. Eso es lo más importante que tenemos que tener. Gracias y un fuerte abrazo, Rubén Gambarini, general y amigo. Un fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Estimado doctor Rodríguez Mackey, a nombre del comandante general del ala aérea número 1, mayor general FAP, Javier Tryon Carbone, y del personal asistente a esta conferencia magistral, en el marco del 81 aniversario de la inmolación de nuestro héroe nacional, capitán FAP, José Abelardo Quiñones González, gran general del área del Perú y día de la Fuerza Aérea del Perú, agradecemos su brillante ponencia, que no hace más que resaltar la vigencia del legado que nuestro héroe tiene, no solo ante sus herederos, integrantes de la institución, sino ante todos los peruanos. Se agradece a la distinguida concurrencia y su participación en este evento académico, esperando encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.